La inflación es un fenómeno macroeconómico que conduce al aumento generalizado y continuo en el precio de los bienes, servicios y factores productivos de un país, reduciendo la capacidad adquisitiva del dinero. Debemos resaltar que el aumento de los precios debe ser continuo para hablar de inflación. En todo caso, estaríamos frente a un aumento generalizado, pero no continuo, que además se da una sola vez y por un tiempo indeterminado. Para medir la inflación, se utiliza por lo general el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Este indica porcentualmente la variación en el precio promedio de los bienes y servicios que adquiere un consumidor típico en 2 periodos de tiempo, usando como referencia lo que se denomina en algunos países la canasta básica. Existen dos formas en la cual se puede expresar la medida de la inflación. Uno es la tasa de crecimiento de los precios. Esto indica la variación en los precios durante un periodo de tiempo determinado. El otro es los números índice, que indica la variación en los precios actuales con respecto a los vigentes y en una fecha base. Las principales causas que inducen a la inflación son la inflación de demanda. Esta se presenta cuando la demanda general de bienes se incrementa en relación a la cantidad de bienes producidos. Esto genera un aumento en los precios para restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda. También se encuentra la inflación de costos, que es el aumento de costos de producción, mano de obra, materiales, primas, impuestos, etc. También genera el aumento de los precios, puesto que las empresas generan una margen de beneficios. La inflación de moneda, que es producida generalmente por parte de los gobiernos, quienes mediante sus instituciones competentes ponen en el mercado excesivas cantidades de dinero. La inflación importada es el incremento en el precio de algún bien importado, necesario para más de un sector de la economía. Es el caso del petróleo. Podría tener un efecto inflacionario. Generalmente, lo que entendemos por inflación es el incremento en el nivel general de los precios, o sea, que la mayoría de los precios de los bienes y servicios disponibles en la economía empiezan a crecer en una forma simultánea. La inflación, por ende, una pérdida en el poder de compra de dinero, es decir, las personas cada vez podrían comprar menos con sus ingresos, ya que en periodos de inflación los precios de bienes y servicios crecen a una tasa superior a la de los salarios. Por lo general, la inflación es un problema de exceso de compradores, pero también influye la productividad del país o la cantidad de bienes y servicios que puede producir cualquier persona. Las consecuencias económicas que deja la inflación son la redistribución regresiva del ingreso, que son los salarios que disminuyen mientras que la ganancia de las empresas aumenta. Otro sería un aumento de la pobreza. Esto se daría sobre la canasta básica y la licuación de pasivos. Es más fácil pagar deudas contraídas, y también se puede mencionar, entre otras más particulares, como un aumento en la incertidumbre y conflicto de expectativas, etc. ¿Por qué se produce la inflación? Se clasifican en dos categorías según sus causas. Inflación de demanda. Se presenta cuando los agentes económicos
ya sea gobierno, familias, empresas, tratan de comprar más productos de los que hay disponible, porque los salarios son altos. Inflación de oferta. Por ejemplo, la producción de una economía crece a una tasa de 5% anual. Si en aquel país se presenta un fenómeno climático que termina arruinando buena parte de las cosechas, reduciendo la cantidad de alimento que hay para la gente, se presenta un fenómeno inflacionario, porque al ser tan escasos, las personas van a querer comprarlos deprisa, y esto hace que suban los precios de los productos. Entonces, con uno de los conceptos anteriores, vamos a hacer un ejemplo ya general de la inflación. Ok, un país en el que la inflación es del 100% anual, es decir, que los precios se duplican cada año. Eso me quiere decir que si al comienzo del año yo podía comprar con 10.000 pesos 2 libras de café, o sea, 5.000 pesos cada una, eso me indica que al final del año solamente podré comprar una, porque su precio se ha duplicado. Un fenómeno como estos trae grandes problemas para la gente y para las autoridades. Para la gente del común, porque sencillamente el dinero ya no les alcanza para comprar lo que antes compraban. Y para las autoridades, porque manejan un país donde hay inestabilidad de precios. Es muy difícil. ¿Qué hace el Banco de la República para controlar la inflación? Para moderarla, el banco induce un aumento en la tasa de interés de intervención, la que eleva la tasa de intereses de los créditos y hace que los agentes económicos se endeuden menos, por lo cual el consumo se reduce. Además, si el sistema financiero eleva los intereses que ofrecen a sus clientes, estos preferirán ahorrar sus excedentes de recursos en lugar de gastarlos. Entonces, en conclusión, sabemos que la inflación es un proceso económico en donde hay un desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Entonces, se debe hacer esto. Número 1. Guardar tu dinero en una divisa alternativa, ya sean en euros o en dólares. Segundo, gastar menos hasta buscar un equilibrio entre las cosas que se pueden comprar y la cantidad de dinero en circulación. Tercero, gastarnos el dinero inmediatamente. Adelantando las compras previstas, evitamos el riesgo de la inflación venidera. Por lo tanto, es conveniente conservar alimentos no perecederos por si vuelve a ocurrir este fenómeno. Siguiente, hacer inversiones de alto rendimiento como las acciones. Para incrementar el poder adquisitivo y batir la inflación es necesario invertir en activos con un alto retorno, como las acciones. Cabe decir que estas acciones tienen sus propios riesgos, porque se puede perder todo el capital, aunque hay estrategias para gestionar este tipo de inversión a largo plazo mediante la diversificación de la cartera.